Como les decía hace un segundo, gracias por la presencia de todos ustedes acá ayudándonos a continuar con esta labor de evangelización cada día. Con ustedes el obispo Alejandro Guevara, los que no me conocen, los que apenas están llegando por primera vez. Soy el arzobispo de la provincia de Latinoamérica de la Comunión Anglicana Emanuel de Espiritualidad Benedictina. Somos parte de la comunión, de la Iglesia Anglicana de Continuación. Y les dije el viernes que entre hoy y mañana quizá vaya a sacar un momentico para hablar un poquito de esto, de qué es esto de anglicano, de continuación, estas cosas. Mañana con gusto creo que podremos tener algo de tiempo para hacerlo. Bueno, empezamos entonces esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuadraré entonces un poquito la cámara. Ok, digámosle a Dios lo siguiente. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de quien se arrepiente de sus pecados. Compadécete de nosotros, humildes pecadores, y libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a todos aquellos que se arrepienten. Según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor, y concédenos, oh Padre misericordioso, por tu amor, que de aquí en adelante vivamos una vida justa, sobria y santa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como perdonamos también a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Amén. Ok, hoy tengo un tema para ustedes bastante interesante. El tema de hoy es un tema sencillo. Algunos, perdón, vuelvo y repito, no estoy bien de mi garganta. A veces me excedo hablando mucho y sobre todo cuando es lunes después de un domingo que me he exigido tanto, entonces sí se me nota ya el agotamiento en la voz. Bueno, les decía que he recibido algunas sugerencias de iniciar haciendo unos devocionales un poco más prácticos, entre comillas, ¿no? Que lleguen más a la gente. Quizá mi esfuerzo por educar teológicamente a la iglesia se marca mucho en las disertaciones, pero algunas personas me dicen es que lo que tú hablas no lo entiende todo el mundo. Lo que tú estás diciendo no es como muy digerible para la gente. Y eso me duele porque no encuentro otro espacio para seguir educando a los oyentes, ¿no? A mis amistades, a mis amigos. La idea de la iglesia es instaurar el carácter de Dios en el corazón de los hombres. Si siempre nos vamos a quedar en los mismos rudimentos, nunca vamos a crecer. Siempre vamos a ser una iglesia de débiles. Para todo necesitamos ayuda. No somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, de poner en práctica nuestra madurez espiritual, nuestra capacidad de discernimiento quizá. Pero desafortunadamente así nos hicieron. Es un evangelio que se dedicó toda la vida para crear dependientes y no independientes. El que depende no crece, el que depende no tiene un análisis crítico, el que depende no tiene autonomía ni tiene una orientación específica, un norte muy claro en sus necesidades de vida espiritual. Al que lo llevan, va ahí, él va cargado siempre. Entonces siempre somos mendigos espirituales. Siempre estamos pidiéndole al otro que haga algo por mí. Siempre estamos
tratando de tocar el corazón de Dios a través de otras personas y no de nuestra realidad. Pero bueno, hoy sí quiero entonces acercarme desde una perspectiva un poquito más pastoral eh, a una realidad que tenemos todos. Y si no la tenemos en este momento, hemos pasado por ella o algunos de nuestros familiares y amigos la están viviendo. Y es cuando nosotros advertimos que tenemos enfermedad y una afectación física, o tenemos una afectación o una enfermedad emocional, o estamos enfermos espiritualmente. Lo físico es el cuerpo, lo emocional es el alma, lo que sentimos, las heridas emocionales cuando nosotros hablamos de la necesidad de sanidad interior. Y cuando hablamos de enfermedades del espíritu, estamos hablando entonces de odio, de rencores, de consecuencias de pactos de sangre, de consecuencias de pecados graves que nosotros cometimos, de abortos quizá. Y esas conductas abrían unas puertas muy claras para que cierto tipo de influencias negativas, espiritualmente hablando, demonios, estén con toda la autoridad para estar oprimiéndonos, deprimiéndonos, causando ansiedad en nuestro corazón. Y esas entonces son las enfermedades del espíritu. Hay una línea muy delgada que divide el papel de la psicología con el papel del teólogo, ¿no? De la iglesia, en este sentido. Pero podemos, para una comprensión meridiana de lo que estamos diciendo, calificar esto como una enfermedad espiritual. Toda enfermedad es una condición, vuelvo y repito, sea física, sea emocional o sea espiritual, una condición que hay que atender, que hay que tratar. Toda enfermedad necesita un tratamiento. Cuando una enfermedad no necesita un tratamiento, entonces es como una gripe, es como algo pasajero que llega, una virosis, que llega y se va. Ella tiene un tiempo de incubación y luego se va. A veces se requiere tratamiento, a veces se va sin necesidad de tratamiento. El cuerpo tiene una capacidad autoinmune de luchar contra estas cosas. Bueno, cuando nosotros entonces estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de condiciones que necesitan tratarse. Hay personas que en este momento tienen enfermedades crónicas. Hay enfermedades que tienen diagnóstico pero no tienen cura. Hay enfermedades que simplemente se tratan, pero no se sanan a través de la medicina, ¿no? Cuando el cáncer está muy avanzado o el VIH se controla y se puede tener una vida bien. La diabetes se puede controlar, se puede tener una vida normal, pero necesita tratarse. Cuando nosotros nos adentramos a ministrar la iglesia en este sentido, es importante que cada uno de nosotros sepa qué condición de enfermedad física tiene. Si tenemos una enfermedad terminal, una enfermedad degenerativa y autoinmune, ¿qué condición tenemos? Y en segundo lugar, es saber por qué razón nos expusimos a estas patologías, a estas influencias sobre nuestro cuerpo. A veces logramos saber, a veces no. El tema es que cuando nosotros estamos enfermos, necesitamos comprender que la naturaleza humana es perfecta, que nos guste o no nos guste, el cuerpo va sufriendo unas mutaciones, unos cambios que ya van en declive. Las fuerzas se van perdiendo, la movilidad se va perdiendo, la destreza, el equilibrio se va afectando, no sé, cosas así están pasando. Y mientras poco a poco la persona es consciente y se va viendo desfallecer, debe estar sucediendo algo en su interior. El alma se está fortaleciendo. Tiene que haber esta cosa inversa, ¿no? Porque es de la manera como la naturaleza nos prepara para el encuentro con Dios.
Cuando el alma se está fortaleciendo, entonces la persona en medio de su condición empieza a llamar a sus hijos, empieza a llamar a las personas con las que tuvo inconvenientes, empieza a perdonar, empieza a comprender, su psicología cambia, empieza a comprender que muchas cosas no tuvieron sentido, empieza a entender que no tenía sentido haberse aferrado tanto a los bienes de la tierra. Y hay una serie de cosas que empiezan a cambiar su carácter, su forma de ver la vida. Cuando esto pasa en el alma, entonces el espíritu está también preparándose para recibir la gracia divina. Es entonces cuando la persona empieza a volverse más trascendente, empieza a aferrarse a su fe, empieza a hablar con Dios, a pedir perdón a Dios y a prepararse para ese encuentro con Dios. Todo esto que les estoy diciendo debe ser un proceso natural, debe ser un proceso que no cause ansiedad, ni cause separación de Dios, ni cause tampoco dolor, ni emocional. Físico quizá lo pueda controlar con medicinas, pero ese paso, esa mutación de este nivel de la existencia a otro nivel de la existencia, es importante que lo sepamos identificar, que lo sepamos cualificar para poder así ayudar mejor a nuestros seres queridos o ayudarnos a nosotros mismos en la comprensión y aceptación de la realidad que estamos viviendo. Se nos ha enseñado y se nos ha dado una visión de Dios, del Dios que todo lo puede, del Dios que lo hace. En medio de todo esto tenemos luchas, porque entonces hay quienes, como en la experiencia de Job, van a estar diciendo su condición de enfermedad o su condición física obedece a su mala vida, obedece a la justicia divina, usted no fue bueno, ahora está pagando, Dios le está pasando factura, cosas como así. Y también debemos entender, cuando yo les hablo a ustedes, que debemos hacer un esfuerzo por saber de dónde viene esto, por qué vino. A veces es de origen genético, a veces, a la verdad, sí fue imprudencia nuestra. Aquellas personas que tienen enfermedades venéreas, sífilis muy avanzada, cáncer de pene, ¿no? El papiloma humano ya bastante avanzado, o cáncer de ovarios, por su desorden sexual, por su falta de higiene sexual, pues entonces se van a dar cuenta que estas cosas simplemente son las consecuencias de lo que sembramos. Ahí no hay ninguna injusticia de parte de Dios. Él puso una creación frente a nosotros, sujeta a causas y efectos, sujeta a leyes espirituales y a leyes físicas y a leyes y a principios matemáticos concretos que van a definir el devenir de esta creación. No hemos alcanzado a comprender todas las fuerzas desde el punto de vista científico y todos aquellos fenómenos científicos que norman el desarrollo de esta creación tan perfecta que Dios hizo. Pero hasta donde comprendemos, hasta donde la ciencia ha podido llegar, cada día nos maravillamos porque encontramos la perfección de Dios en todo el orden natural. Cuando tenemos una enfermedad que nosotros propiciamos, no nos queda otra cosa que aceptar esa realidad. Les decía hace un segundo que se nos ha vendido la imagen de un Dios que independientemente de cualquier cosa, siempre va a estar dispuesto a sanarme. Y si no me sana, entonces estoy en conflicto con Dios. Y ve uno personas en los sepelios renegando contra Dios, enojados contra Dios, personas que después de la muerte de la mamá, del papá o alguien querido o muy allegado, deciden no volver a tener comunión con Dios porque dicen, no entiendo por qué Dios no me escuchó. No entiendo por qué si yo he sido bueno, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto y mi mamá fue una buena persona, ¿por qué se la llevó? Pues simplemente porque Él es el Dios de la vida, porque ese es el rol de la naturaleza. Nadie nace para quedarse eternamente.
Los árboles muy longevos pueden llegar a tener no sé cuántos años, pero un día se van a secar por dentro y se van a caer. Nada en la naturaleza es permanente. Todo tiene un ciclo de vida natural. Y usted y yo no somos la excepción, ni mi mamá. Así que cuando en esas condiciones le estamos diciendo a Dios, mostrándole nuestros pergaminos, yo di limosna, yo hice esto, yo soy amigo de la monja, yo voy a la misa, yo soy amigo del cura, yo soy estas cosas que yo hago usted, porque es que no me tiene a mí ahí como usted, yo sé que Dios, vea, yo sé que usted tiene una lista, un paquete así grande de solicitudes que todos los días le llegan, saque la mía y póngala aquí arribita, eso es todo. Eso es todo lo que yo le pido. No es tan fácil. Dios es un Dios inmutable, Él no va a cambiar y es perfecto. Tenemos que saber en qué condiciones se obran los milagros, por qué se obra un milagro y qué propósito tiene en el plan de Dios cuando permite un evento milagroso en la vida de alguien. Dios nunca hace nada sin premeditarlo, que no esté contemplado perfectamente en su sabiduría infinita. Así que cuando nosotros no tenemos una relación adecuada con Dios, cuando nosotros no tenemos elementos para poder comprender el accionar de Dios y discernirlo, entonces siempre vamos a tener frustración. Y en este sentido, Satanás ha utilizado muchas de estas condiciones de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, no solamente en quien las padece, sino en las personas que están a su lado, para alejarlos de la fe, para alejarlos de la iglesia. Tenemos que tener una comunicación con Dios y esa comunicación necesariamente debe ser una comunicación inteligente. Lo que yo le pido a Dios debe tener lógica. Cuando yo le hablo a Dios, le estoy hablando a partir de su palabra. Estoy comprometiendo sus dichos, estoy comprometiendo lo que dice la Sagrada Revelación. Un ejemplo, Padre, gracias, tu palabra dice que tu amor es infinito. Ayúdame a descubrirlo, porque no encuentro cómo apreciar tu amor en esta circunstancia difícil que estoy viviendo. Eso tiene lógica, tiene toda la lógica del mundo. Estás hablándole a Dios desde su perspectiva, desde lo que es el constructo intelectual de su plan de revelación. Simplemente le estamos diciendo, ayúdame, porque yo sé que tú haces eso, pero yo no lo comprendo. Ayúdame a entenderlo. Otra cosa muy diferente es pretender que porque yo fui a la tienda de artículos religiosos, compré un San Judas, lo puse de cabeza en un altar improvisado en mi casa, le pegué con una ramita 4 veces y le dije, bueno, pues San Judas, me tienes que hacer el favorcito, ya te voy a hacer la novena. Y empieza a hacer usted tonterías como estas, por no hablar en otros términos, y entonces usted se frustra porque ya le enseñaron que tiene que haber una respuesta de Dios. Pero como usted es tan pequeñito, como usted es tan insignificante para Dios, tiene que mandarle a San Judas o a otro santo, no sé. Porque en teoría ese otro tiene mayor dignidad que usted. En teoría, cuando usted hace eso, está afirmando que Dios tiene acepción de personas, que no todos somos iguales a sus ojos. Tenemos que salir de la ignorancia espiritual para poder sabernos relacionar con nuestro Dios en momentos específicos. Bueno, acerquémonos un poco a qué fue lo que hizo Jesús durante su tiempo con nosotros en la tierra. Jesús se acercó a los enfermos con compasión. Él tocó sus heridas. Él restauró sus cuerpos y sanó sus corazones. Eso es cierto. Pero miremos el contexto. Cuando Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. No había en sus interlocutores nadie que tuviera un nivel de revelación influenciado o derivado por el Espíritu Santo que le permitiera comprender todas estas cosas que yo les estoy diciendo ahora.
Eran personas completamente analfabetos espiritualmente. No podían razonar con Dios, solamente sabían cumplir la ley. Yo no hago esto porque Dios dijo, pero ¿por qué te dijo eso Dios? No sé, pero yo no lo hago. Era una relación de obediencia ciega, donde la inteligencia quizá no estaba tan comprometida en esta relación con Dios. A este grupo de personas, a este mundo enmarcado en esa descripción que acabo de darles, vino Jesús a traer la luz sobre la tierra, a traer un mensaje diferente, a traer el reino de Dios. Así que cuando Dios se acercó en su momento a todos aquellos que sufrían, Dios no podía exigirles que tuvieran una comunicación con Él más adecuada. Él no podía exigirles que tuvieran esos razonamientos que les dije hace un momento. Él no podía exigirles eso porque no lo podían tener, porque no se les había dado. Así que el accionar de Dios a través de Jesús fue tocarlos, llenarlos de amor, llenarlos de su presencia, tocar sus heridas. A los que tenían lepra les quitó la lepra. A la mujer jorobada le quitó la joroba. A la mujer que sangraba le quitó su flujo de sangre. Y así Dios tocó sus heridas y restauró sus cuerpos. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los muertos resucitaban y sanó sus corazones. Les dijo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien me ve a mí, ve al Padre. Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes. Él tocó sus corazones. Preparó los corazones, no solamente de sus discípulos, sino de todos aquellos que le escucharon, para poder tener la influencia del Espíritu Santo en Pentecostés y que sea abierta su conciencia a una nueva dimensión de su realidad temporal. Solamente esas personas tuvieron la oportunidad de comprender que en Jesucristo también ellos habían sido crucificados, que tomar la cruz y seguir a Cristo Jesús cada día implicaba morir a mí mismo todos los días, detestar ese hombre que pecaba, ese Alejandro que pecaba antes, que tenía una boca sucia, que tenía una forma de pensamiento diferente, que a toda hora era morboso, que no podía encontrar nada bueno en los demás. Esa escoria que había en mi corazón, Jesús la está transformando, la está cambiando a través del Espíritu Santo. En dos palabras, cuando Jesús estaba orando en la tierra, no había una presencia tan activa del Espíritu Santo en las personas. Sí en la vida y obra de Jesús. Después de la muerte de Cristo, entonces cambian las cosas. Viene el Espíritu Santo sobre cada persona. Y entonces se debe activar la voluntad humana, no la condición de dolor. Lo que te debe mantener activo frente a Dios es el conocimiento de esa nueva realidad heredada en Cristo Jesús por el pacto de la alianza nueva y eterna. No tu conciencia de dolor y de rabia y tu conciencia de ruina y tu conciencia de malestar. Y ahí inicia todo el dolor de cabeza nuestro. Cuando queremos acercarnos a Dios, cualquiera que sea nuestra realidad, ¿con qué conciencia te acercas a Él? Estás tan lleno de ti que Jesucristo no aparece por ahí en ninguna parte en tu diálogo con Dios. Estás tan lleno de dolor, tan lleno de sufrimiento, tan necesitado de que te quiten lo que te está afectando y te pongan de nuevo en tu zona de confort. Que vale 5 centavos si Cristo murió en la cruz o no murió en la cruz. Vale 5 porque ni siquiera te han enseñado qué es eso. Realmente en el fondo eso qué significaba. Te enseñaron que ser cristiano es porque chiquito te llevaron y te bautizaron.
Usaron tu nombre, hicieron una promesa delante de Dios, de la iglesia, en el altar de Dios, y no la cumplieron. Hicieron una promesa que afectaba tu vida y no la cumplieron. Y esa es la primera maldición que hay que quitar en un proceso de liberación. Pero no, eso no es problema para la catequesis normal de la iglesia, ¿no? No es ningún problema. Lo que sí tiene que saber usted es que ya le bautizaron, ya le echaron el agüita, ya usted es cristiano, ya para de contar. Se ganó una beca para ir a la vida eterna. Eso sí, tiene que traer las limosnitas, tiene que hacer esto, tiene que hacer, tiene que hacer. Mientras que la Biblia nos enseña que todo el plan de salvación, todo el efecto salvífico de la presencia de Dios es gratuito, es una dádiva, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Con esa cultura creciste, con esa cultura te enseñaron a manejar tus conflictos. Mire, ahora se está hablando mucho de la resolución de conflictos. Pero en el plano espiritual la teología se quedó atrasada miles de años, porque si hay algo que es real en este momento, en este mundo posmoderno en el que vivimos, son los conflictos espirituales. Y nadie te habla de cómo resolver esos conflictos. Nadie te habla de la necesidad de resolver, de aprender a resolver los conflictos. La neurociencia, que te habla de la, ¿cómo se llama? Programación neurolingüística, la nueva era y todo ese tipo de filosofías humanistas. Y de pronto algunas líneas de pensamiento esotéricas te están diciendo que tienes que cambiar tu forma de pensar, que te tienes que programar, que tienes que entender que tus palabras tienen poder, que tienes que tener una buena relación con el dinero, que tienes toda esa basura. Pero no te dicen cómo resolver tus conflictos espirituales. Todo eso desde una perspectiva muy crítica es magia. Si usted hace esto y usted siente esto con el dinero, entonces a usted le va a llegar esto. ¿Por qué? No sé, pero así es. Dios mío, cuánta ignorancia en medio de tanto dolor. Yo te invito esta mañana, hermano, a que tú permitas que Dios toque tu vida, que Dios toque tus heridas, que restaure tu cuerpo, que sane tu corazón. Pero tú tienes que comprender que ya no estamos en el ministerio terreno de Cristo, donde el Espíritu Santo no tenía en la persona que escuchaba a Cristo Jesús una incidencia tan formal, tan trascendente como lo tiene hoy, después de la muerte de Cristo. Él sigue tocando tus heridas, Él sigue tocando tu cuerpo y Él sigue tocando tu corazón, pero tiene un método. Él lo quiere hacer a través de su Espíritu morando en ti. Cuando nosotros le decimos a Jesús, ven a morar en mi corazón, yo te abro las puertas de mi corazón para que entres a transformar mi vida. No sé por qué razón nosotros pensamos que Él va a transformar todo menos el dolor. No sé por qué razón nosotros consideramos que Dios se agrada viéndonos sufrir de patologías que nos han tenido esclavos por mucho tiempo. Si tú comprendes el plan de Dios, si tú estás consciente de lo que Dios quiere de ti, si tú has logrado tocar el corazón de Dios y entender su amor, entender que Él te hizo con un propósito, que tú puedes ser ayuda invaluable en el proceso que inició Cristo Jesús y que ahora debe continuar a través de tu vida y de tu testimonio. El día que tú sientas verdadera responsabilidad por el dolor espiritual, por el dolor físico, por la condición de enfermedad, sea espiritual, emocional o física de una persona, entonces tú estás en ese instante siendo parte del ministerio de Cristo. Ese es tu lugar, que para poder hacerlo tienes que estar sano, sí, que para poder hacerlo tienes que tener condiciones adecuadas, sí, pero no siempre es así. San Pablo tuvo
una condición física que Dios nunca quiso quitarle. Quizá porque, dicen, ¿no? Quizá porque terminaría vanagloriándose ese dolor que todos los días sentía Pablo, esa dificultad que tenía Pablo, creo que estaba en su visión. Todos los días le recordaba que él dependía de Dios. El apóstol Santiago, durante el ministerio de Cristo, algún día se le acercó y le preguntó a Jesús, ¿por qué no me has sanado? Jesús dijo, vayan de a dos, mandó a 72 de ellos, vayan de a dos a predicar el evangelio. Entre ellos iba Santiago, y Santiago cojo, mal. No sabemos qué patología tenía, pero con toda seguridad le dolía caminar. Y en medio de todo Dios le dice, vaya y predique, y eche los demonios. Santiago muy obedientico y muy lindo y todo, pero se acercó a Jesús y le dijo, ¿por qué no me has sanado? ¿Por qué no me has sanado? Y es que confiar en Dios es confiar en sus designios, es confiar en que siempre está propiciando lo mejor para nosotros, es confiar en que Él nunca nos desamparará porque dejaría de ser Dios. A quienes luchan con enfermedades físicas y mentales, les puedo decir en este instante que no están solos, no estamos solos. El Señor camina siempre con nosotros, paso a paso, queramos o no queramos. ¿Sabe por qué? Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Que tú eres ateo? Sí, pero eso no impide a Dios que te ame. Que tú eres comunista, bravo y que te gusta la muerte y que tú eres una persona horrible. Sí, pero eso no le impide a Dios que te ame. Eso no le impide al amor de Dios estar siempre a tu lado, paso a paso, viendo cómo te destruyes o viendo cómo te restauras con su amor. Pero Él está allí. No estamos solos, hermanos. Así que, aunque el cuerpo se debilite, nuestra alma debe estarse fortaleciendo en este proceso. El Señor camina con nosotros incluso cuando nuestras fuerzas desfallecen. Así lo decía el profeta Isaías. Vuelvo y repito, Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al afligido y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Usted no se ha preguntado de dónde hizo o cómo hizo usted o de dónde sacó fuerzas finalmente para superar algo en el pasado que era tan difícil de haber superado. Y quizá usted no conocía a Dios, quizá usted no tenía una relación con Dios en ese momento. Quizá usted en ese momento era una persona más joven, estaba lleno de justicia propia, estaba, en otras condiciones. Sin embargo, esa circunstancia lo debilitó tanto que usted no se explica cómo hizo. Usted no se explica cómo hizo. No pocas veces me encuentro con personas que me dicen, obispo, ahora que conozco a Dios, no me explico cómo hice para superar tantas cosas en el pasado sin su ayuda. Y la respuesta es una sola, Él estaba a tu lado. Él tenía un propósito contigo. Él te ama. Así que la revelación del amor de Dios es fundamental, comprenderla antes de tocar su corazón y tratar nuestra enfermedad física o nuestra enfermedad emocional o nuestra enfermedad espiritual. Tenemos que estar sobre una base real, una conciencia muy clara de lo que somos como cristianos. ¿Sabe cuál era la diferencia entre lo que escuchaban a Jesús en aquellos momentos donde Jesús sanaba, tocaba sus heridas y los llamaba a la vida cuando estaban muertos? Y usted y yo hoy, es que ellos no eran cristianos. Cristo todavía no había muerto en la cruz. Usted y yo sí somos cristianos. Tenemos un nivel de conciencia más alto. Por tanto, tenemos un nivel de compromiso más alto.
No podemos asumir la postura de aquellos que no conocían a Dios, que se reunían por multitudes como 5.000 personas esperando que los alimenten, esperando que los sanen, esperando que algo suceda con sus vidas. Estaban en su derecho de hacerlo. Pero usted y yo no estamos en esas condiciones. Usted y yo ya somos hijos de Dios. Usted y yo ya sabemos lo que significa tener la imagen y la semejanza de Cristo. Usted y yo ya vimos la obra consumada. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios como si fuéramos paganos? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios como si no conociéramos absolutamente nada del plan de revelación de Dios? Mejor dicho, Dios perdió el tiempo. Pues y le repito, usted puede conocer al Papa, usted puede conocer la iglesia, usted puede conocer la monja de la esquina, usted puede conocer qué sé yo. Si no conoce a Cristo Jesús, se va a ir para el infierno. Por Dios entendamos estas cosas. ¿Por qué sufre el pueblo? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere acercarse a ti. Dios quiere que le des la oportunidad de acercarse. Y ahí está la palabra clave de esta mañana. ¿Tú sientes en tu corazón a Dios cerca de ti o lo sientes lejos de ti? Esa respuesta es fundamental. En medio de tu enfermedad, en medio de la falta de empleo, en medio de tus deudas, en medio de tus problemas, ¿tú sientes a Dios cerca de tu corazón o lo sientes alejado de esa realidad que estás viviendo? Esa respuesta es fundamental, porque de esa respuesta va a depender lo que Dios pueda o no hacer en tu vida. A veces Dios no se acerca a nosotros porque no lo dejamos, porque estamos tan llenos de nuestras razones que no lo dejamos hablar, no lo escuchamos. Es tan grande la ansiedad para que Él nos sane que no queremos entenderlo, no queremos comprenderlo o escuchar lo que Él tenga que decir al respecto. Vuelvo y repito, la iglesia nos salva, hermanos. Últimamente me han criticado porque tengo este discurso, pero es que hay que hacerlo. Qué pena, pero hay que hacerlo. La iglesia no salva. La iglesia no perdona. La iglesia enseña a perdonar. La iglesia enseña el camino de la salvación. La iglesia te enseña a amar, a ser resiliente, pero la iglesia no es Dios. La iglesia te enseña a buscar a Dios, a encontrarte con Dios. Y Dios quiere encontrarse contigo en tu corazón, en la experiencia de tu vida, en medio de tu dolor, en medio de tu desesperanza. No en los templos, no poniendo veladoras a imágenes en los templos, no haciendo rosarios y oraciones repetitivas y repetitivas y repetitivas y diciendo 10.000 Jesuses y nada ha cambiado en tu vida en 30, 40 o 50 años que llevas en esas condiciones. ¿Qué no ves que tu hogar se está destruyendo ante tus ojos? ¿Qué no ves que se está destruyendo la vida de tus papás? Si tú permites que mueran con ese rencor que tienen en su corazón, con esa mala actitud, con esa toxicidad de su espíritu, ¿qué estás esperando para dejar fluir a Jesús en tus palabras, mirarlos con amor y enseñarles que así no se hace? Enseñarles que hay quien nos enseña a amar y quien está dispuesto a tocar sus vidas, así como tocó la nuestra y sanar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él da fuerzas al afligido. Él da fuerzas al afligido. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Nos decimos cristianos y no entendemos eso. Ya fuimos bautizados, confirmados, ya fuimos a la misa, hicimos los primeros viernes, saludamos al Papa, le tocamos el manto a la monja, hicimos de todo.
y no sabemos qué significa descansar en Dios. Seguimos cargando nuestras realidades. Vengan a mí los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Segunda pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Qué tan lejos está Dios de tu vida? ¿Y qué tan lejos está para entregarle tus cargas? ¿O qué tan cercano está que sientes que Él comparte contigo esas dificultades y ese dolor? Oremos. Padre, hoy elevamos nuestra voz en intercesión por todos aquellos que están atravesando enfermedades físicas, mentales o espirituales. Tú conoces cada corazón, cada lágrima derramada en secreto, cada noche de dolor y cada día de luchas. Desciende sobre ellos, Señor, con poder de tu Espíritu. Sana sus cuerpos que sufren, ilumina sus mentes que están oscuras y renueva las almas que se sienten vacías. Que tu presencia, Señor, sea un bálsamo para ellos en medio del quebranto que sufren, y que tu luz y tu paz inunden la oscuridad de su corazón y alivien la desesperanza y el dolor. Padre, que tu presencia en ellos a través de tu Espíritu, en cada rincón de su ser, haga que tu amor envuelva como en un manto la desesperanza que les embarga. Fortalece a los que cuidan estos enfermos. Consuélalos, Señor, porque también en ti esperan. Restaura a los que han perdido la fe en estos procesos. Que en medio de la debilidad se manifieste tu gloria. Padre, creemos en tu poder, confiamos en tu voluntad y descansamos en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Por el poder y la gracia de Cristo Jesús, que habita en medio de su iglesia a través del Espíritu Santo, por la plenitud del sacerdocio que me ha sido conferida en la iglesia de Cristo, yo impongo mis manos sobre cada uno de ustedes e imploro a Dios que sean sanados sus cuerpos, fortalecidas sus almas, sanados sus espíritus, que una nueva luz llegue a sus corazones, que este mensaje sea una semilla clavada, enterrada en cada uno de ustedes y que dé fruto en su tiempo, que puedan descubrir el amor, la gracia y la misericordia infinita de Dios, que siempre ha estado caminando y continuará caminando a su lado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana de nuevo a las 7 de la mañana. Gracias a las personas que nos han aportado sus contribuciones, bien sea a través del diezmo o a través de ofrendas. Valoramos mucho eso. Nos sentimos respaldados. Sentimos que hay reciprocidad. Sentimos que estamos haciendo algo en conjunto con ustedes. ¿Hasta qué punto Dios es primero en tu vida? ¿Hasta qué punto el orden de la prioridad de tus gastos no incluye a Dios? Eso lo necesitan para financiar la obra y seguir sanando almas. Bueno, es problema del cura, es problema de Alejandro, es no sé, eso no es problema mío. Yo primero tengo que comprarme la crema bronceadora para mi cara, porque ajá, pero que mire cómo estoy, eso no puede ser así. Primero tengo, y Dios siempre al final. Pero eso sí, cuando tengo un problema, cuando tengo una dificultad, cuando siento que mi alma se pudre y se deshace en la inmundicia de la consecuencia del pecado, sí necesito a Dios.
Sabemos quienes necesitamos el consuelo divino a través de la iglesia. También nos da hambre, también nos fatigamos, también tenemos sed, también necesitamos ropa, también necesitamos vivir. Así sea para vivir al servicio de la iglesia, porque el obrero es digno de su salario. Pero no hay una forma de bendecir a la iglesia sino a través de usted. No hay otra manera de hacerlo. La plata no cae de los árboles. No compramos loterías para ganárnosla. Así que los dejo pensando, hermanos, ¿quién es realmente Dios en tu vida? Si amas realmente a Dios, si lo estás priorizando en todas tus cosas, o simplemente es una figura que hay allí a la que te enseñaron a tocar o a acudir a ella cada vez que necesitas que te sirva, porque tú no eres un siervo de Dios o una sierva de Dios. Dios nos ampare. Bendiciones para todos. Mañana a las 7 de la mañana. Enseguida vamos a hacer también esta misma transmisión a través de Instagram. Les invito para que me contacten a través de este canal y todos los días vamos a empezar a hacer también este mismo devocional en esa red social. Posteriormente lo vamos a continuar haciendo también en Facebook y a través del canal de YouTube. En ese canal tenemos muchas expectativas. Oremos para que Dios nos ayude, para que Dios nos respalde y nos provea en todo esto que planeamos hacer. Dios les bendiga, un abrazo muy grande y estamos en contacto. Que les vaya muy bien, bendiciones.